Como muchos de ustedes sabrán, hace unos cuantos días se estrenó por fin el final de Evangelion. No, la reconstrucción de Evangelion. Un anime que marcó probablemente a más de una generación. Un anime que probablemente haya marcado un antes y después dentro de su mismo género. Y por qué no decirlo, dentro de la misma industria. Un anime que refleja a la perfección los sentimientos de su autor, Hideaki Anno, que representa tanto el sufrimiento, la depresión, el dolor, el odio y el amor, y no específicamente lo romántico. Todo esto se ve reflejado en su obra, porque es mucho más maravilloso cuando entiendes y conoces el contexto. Si bien la historia, si bien la serie te puede contar algo formidable, que hasta te puede dar 1000 vueltas a la cabeza, pero cuando conoces el contexto en la que se realizó esta serie, cobra mucho más sentido. Cuando esa depresión se ve como una verdadera depresión, cuando ese odio a un padre se ve reflejado en la serie. Y la misma evolución que hay, no solo lo de los personajes y de la misma serie, sino del mismo autor. En la serie del 95 era totalmente inimaginable tener algo de piedad, compasión o entender de al menos un 1% a Gendo Ikari, porque el mismo autor así lo sentía con el suyo. En esta reconstrucción de Evangelion, Hideaki logra reconciliar los sentimientos que tenía con su padre de niño. En la serie original, en la serie del 95, dejaban esta relación al aire. Pero en estas películas, en este final de la película de la reconstrucción de Evangelion, por fin se reconcilian. Yo en lo personal no recomendaría ver estas películas de Evangelion sin antes haberse visto la serie, porque si bien las películas te pueden contar la historia y se puede entender, digamos, a la perfección, hay ciertos momentos, ciertos detalles que ganan más peso si has visto la serie del 95. Como el pasado de Asuka, el destino de Ryoji, el mismo Gendo Ikari y el origen de Rei, que también te lo explican en las películas. Pero de alguna manera, en esta serie, la primera serie de Neo Genesis Evangelion, haces un pequeño contraste, porque en esa serie básicamente se enfocaba en que haga lo que haga la humanidad, estaba perdida, estaba condenada. Y las películas se enfocan más en lo sentimental y más positivista. Y el que sea positivo no es para nada malo. Ya tuvimos un Evangelion triste y oscuro. ¿Por qué tener otro más? No voy a negar que me hubiera encantado ver a Asuka chiquita corriendo y desearte un feliz jueves. Pero bueno. Y es que este Evangelion siento que es el Evangelion que se quiso contar antes, pero por falta de presupuesto no se pudo. Por eso vimos en la serie de Neo Genesis Evangelion como escenas que son fotogramas y esos mismos fotogramas estaban expandidos por 3 minutos enteros, que sirvió como un elemento, una herramienta a la narrativa que lo hacía un poco más peculiar a otras series de ese momento. Pero a comparación a como es ahora, ya digamos con un presupuesto, hubo peleas y hubo momentos mucho más emocionantes. Y eso es obvio por la animación. Un ejemplo claro que se me pasa por la cabeza es cuando Shinji tiene que disparar y derrotar al ángel y Rei tiene que protegerlo, y creo que eso fue en la primera película, nada más. Pero eso no quita que la serie original sea magnífica. Llegó un punto en donde después de ver las películas volví a ver cómo era esta animación o cómo estaba desarrollado la serie de Neo Genesis Evangelion y quedé impresionado. No podía creer lo que estaba viendo. En mi cabeza estaba que en ningún momento sentí que la animación era antigua. Era del 95, obviamente va a ser antigua. Pero cuando lo vi por primera vez me quedé tan enganchado que en la animación quedó muy al margen, y eso dice muchas cosas positivas de la serie. Y es que si bien puedes hacer una pequeña comparación de algunas capturas de lo que había antes y de lo que hay ahora, y me parece alucinante. Por ejemplo, acá voy a estar mostrando, esta es una imagen de la primera vez que Shinji se subió al EVA, y esta es una imagen de la última película de Shinji subiendo al EVA. Y es que me parece alucinante el cambio de animación que hubo. Y uno a perspectiva, yo en lo personal ni siquiera lo sentí. Y es que el arte de esta película de Evangelion 3+1 fue totalmente hermoso. Aquí voy a ir pasando algunas capturas en las cuales me parecieron totalmente alucinantes. Tanto el piso, el salón de clases, el cielo, los edificios destruidos,
La misma Rei, el paisaje, el campo, más campo, el mismo Shinji. Todas estas imágenes me parecen totalmente alucinantes. Mira, esta Rei. Me parecen totalmente alucinantes de cómo esta película ha sido, digamos, bastante cuidada y ha sido bastante hermosa verlo. La verdad es que yo espero ya verlo en tipo Blu-ray para admirar más todo esto, lo que se ha hecho con Evangelion. Y es que los personajes de Evangelion te lo presentan de una manera humana. El protagonista no es el héroe que los niños aspiran a ser. Shinji es de lo mejor que tiene la serie. Y es que si bien muchos lo odian por no ser el típico superhéroe, super mamadísimo que va a derrotar a todos, es el héroe, sí, pero como Sakura Suzuhara dijo, Shinji es nuestro salvador y nuestro destructor. Asuka no es solo esa niña caprichosa, la típica tsundere que lo vemos en varios animes. Ella tiene sus propios problemas, los afronta a su propia manera, y yo en lo personal creo que tiene más dolor que Shinji. Misato, figura fanservice casi al comienzo de la serie, que luego se convirtió en una mujer totalmente admirable, una líder totalmente impresionante, totalmente digno de admirar, con una confianza total en Shinji. Y no lo voy a negar, me dolió un montón verla morir 2 veces. Te lo juro, si hacemos una serie de rescatando a Misato, va a ser más difícil que rescatando a Mayuri de Steins Gate. Rei, que en lo personal en las películas tuvo muchísima más personalidad que en la serie. Y obviamente uno de los cambios y una de las mejores evoluciones que creo que hubo de alguna cierta manera ha sido la del mismo Gendo Ikari, que hasta ahora no puedo creer lo que pasó, de ser el peor padre del anime, que básicamente todos los tops de anime de los malos padres, 100% tendría que estar Gendo Ikari después de Goku, aunque sigue siendo un mal padre todavía. Entiendes de alguna manera lo que hizo, no lo justificas, pero lo entiendes, porque a él lo odiaban sin piedad alguna, y yo también lo admito, lo odiaba sin piedad alguna, sin remordimiento, que se muera. Pero de alguna manera de ahí, al igual que Shinji y al igual que el autor, lo llegas a entender y de alguna manera sientes lástima, pena, que todo lo que hizo fue para despedirse de un ser amado. Evangelion es un anime que hasta el fanservice lo hace bien. Ustedes me conocen y yo en lo personal detesto el fanservice innecesario, porque todas estas escenas son provocativas a propósito. Y hasta estas escenas lo hace bien, lo hace tan orgánico que ni siquiera interrumpe los momentos. Lo hace en los momentos justos y sin exagerar. Tal vez sí exageren un poco, pero están de segundo plano que ni te das cuenta para quejarte, pero sí te das cuenta lo suficiente para ser consciente de que está ahí. En la primera película puedes pensar de que simplemente es un remake del 95. En la segunda película ya ves algunos cambios, como la introducción del personaje Mari, que básicamente Mari fue basada en la esposa del autor, el plan a lo Aizen de Gedo, Shinji que tiene que matar a Asuka en vez de a Touji, y el rescate de Rei, y por qué no decirlo, con un toque amoroso. La tercera, que es ya casi todo nuevo, después de 14 años del tercer impacto. Y la cuarta película y la última, que se puede dividir en la primera parte, en los momentos de paz, y la segunda en el momento de redención. Y hablando del final, y es que me dejó una sensación de... por fin, Shinji, me alegro por ti un montón. Después de ver a un niño de 14 años, verlo vivir lo que vivió, obligarlo a subirse al EVA, que no quería, que lo manipularon, que ocasionó un gran desastre, sube por última vez al EVA, y no por obligación, sino que por primera vez, por voluntad propia. Y además un final que no estaba tan fumado como lo fue Neo Genesis Evangelion. Todo esto, obviamente si lo vieron, se sintió totalmente gratificante. Si me preguntas, mi personaje favorito fue Misato, tanto por lo que representó en el anime, tanto la figura materna que representó. Y eso es algo que me gustó en realidad. Si bien puede ser algo de multiverso, me gustó que de alguna manera que hayan quitado esta faceta o este beso que hubo entre Shinji y Misato. Aunque si te soy sincero, la dudo si mis favoritas es entre Misato y Asuka. Y para sorpresas, igual que a mi hermana, más que Asuka, mi hermana pensó que me iba a gustar más Rei porque decía que era más parecida a Violet.
Error. ¿Hay cosas malas en esta película o en estas películas? No exactamente. Yo en lo personal pensé si era Mari necesaria. Si quitamos a este personaje, ¿cómo sería todo? Y cuando lo piensas bien, ¿quién va a rescatar a Shinji? Tendríamos que ser inmortal a Asuka para que pueda rehacer el papel de Mari. Y la verdad no lo veía viable. Pero este anime Evangelion me encanta, y siempre digo, tú siempre tienes que enfocarte en lo que es el mensaje. Me encanta por las cosas positivas que te trae. Evangelion no es una serie en la cual tengas que buscar hasta el último triángulo Illuminati para decir entendí Evangelion. Evangelion, tanto su serie del 95 como la del 2007, su reconstrucción en forma de películas, te dejan un mensaje claro, y es la reflexión. El hecho de aceptar nuestras debilidades, nuestros errores, aceptarnos como somos, todo lo que ha pasado, nos da pie para avanzar como humanidad, como personas, para ser felices con los que nos rodean y con todos los demás, encontrar nuestro espacio como individuos y como compañeros de vida. Todo eso es lo que de verdad se tiene que entender de Evangelion. 吹いていた風の後